les cuento, el día de hoy vamos a hacer un workshop. Van a trabajar en un workshop, en un taller de media hora, incluyendo una introducción. No sé cómo vamos a hacer, pero sí es importante que ustedes por lo menos se lleven una idea y de última, si se quedan con esa idea y después la siguen trabajando, bueno, igual funcionaría. Bueno, mi nombre es Ariel Carámbula, soy licenciado de Sistemas de la Universidad DORT, MBA también, y soy coordinador académico de la Maestría de Negocios Digitales. Estoy representando a la Universidad DORT y a la Escuela de Negocios de Posgrados y Escuela de Negocios de Posgrados. Así que bueno, el título de hoy es el valor estratégico de los datos y vamos a empezar el viaje de hoy. Va a ser con una breve introducción sobre el tema de los datos. Y después sí, vamos a entrar directamente en el workshop, después de esta introducción, en el cual vamos a tratar de plantear un modelo de negocios muy rápidamente de una empresa que ustedes conozcan. Luego sí, vamos a hacer una apuesta en común, si nos da el tiempo. No sé qué. Creo que el HDMI está fallando la conexión con la pantalla. Bueno, vamos a empezar hablando de datos. Lo primero que quería conversar con ustedes era la idea de los datos en el centro de las organizaciones. Distintos panelistas en el día de hoy han hablado de la importancia de los datos. Inclusive el de pedido ya estaba hablando de cómo tomaban decisiones y cómo ser una empresa data-driven. Entonces, de alguna forma, acompañando esto, es un poco lo que digo, está fallando ahí, se apaga la pantalla, es tener en el centro los datos. Y de alguna forma lo que estamos mostrando acá, este triángulo, es que el dato tiene contacto con las personas, la tecnología y los procesos. ¿Por qué? Porque cada proceso en mi compañía genera datos, ¿no? La tecnología también genera datos. Yo sí estoy en una organización, ya sea obviamente nativa digital, como hay muchas de las que estamos acostumbrados, pero también una organización tradicional. Yo creo una web, una nueva aplicación, creo un nuevo sitio y cada una de esas interacciones que estamos teniendo con la tecnología me va a generar datos. Entonces yo tengo que estar atento para entender que los datos que se están guardando, se están persistiendo, hablando un poquito más técnico, son datos que después van a servir para la organización. Entonces, de alguna forma, por eso que tenemos que tener en mente la importancia del dato y por qué está en el centro de las organizaciones. Y un tema muy importante, para mí de los más importantes en términos de analítica de datos, son las personas. En términos de analítica de datos y de transformación digital. Porque no hay transformación digital o proyecto de analítica de datos que funcione sin las personas que van a estar usando esos datos, que van a estar generando datos también y que los van a usar en la toma de decisiones en el día a día. Yo voy a sumar un concepto más a lo que es la democratización de los datos, que creemos que es muy importante, todo lo que estamos en el mundo de analítica, le agregaría las capacidades digitales que necesitan toda la organización para poder explotar esos datos. Lo importante, desde mi punto de vista, es que no alcanza solamente con democratizar los datos, sino cómo formamos a los usuarios, a los analistas que van a estar usando esos datos, cómo los formamos en capacidades digitales o data mindset o digital mindset, como ustedes quieran llamarlos, para poder sí después traccionar en esa transformación digital o en ese camino de analítica de datos. Por eso que de alguna forma estamos hablando de personas, además de procesos y de tecnología. También es vital que gestionemos los datos, y por eso también está en el centro de las organizaciones, porque cualquier charla que ustedes vayan de inteligencia artificial, por ejemplo, siempre vamos a terminar hablando de la importancia del dato. Y eso es porque por más que yo aplique modelos predictivos, aplique procesamiento de imágenes y quiera usar algunos algoritmos muy sofisticados, si yo no tengo los datos de la calidad que necesito o los datos que necesito y que son importantes para el negocio están disponibles, todo esto se nos cae. Estamos hablando de ciencia de datos en los tres círculos, estamos hablando de Big Data, modelos de Machine Learning y, por ejemplo, gobierno de datos, ¿no? Entonces,
es por eso que para nosotros, de alguna forma, el dato es el centro en el cual nosotros lo tenemos que gobernar, lo tenemos que gestionar para así luego poder apalancarnos y salir adelante en iniciativas de analítica como es desde Business Intelligence a otras herramientas que están hoy en día en el mercado. Sin una gestión correcta de los datos, no hay inteligencia artificial que no funcione. No hay modelo predictivo que yo genere y que me haga maravillas, y menos que pueda tomar una decisión basado en un modelo predictivo donde los datos no sé si están consistentes, no sé qué tan densos están para tener los datos estadísticos significativos que necesito en esos modelos predictivos, ¿no? Son algunos ejemplos. Y siguiendo un poco la importancia del dato, y justo la reunión previa que estaba asistiendo, hablaba de, bueno, entender más el cliente, de poder segmentar. Entonces, para nosotros, cuando el dato se transforma en información o es accionable, es donde yo le empiezo a encontrar valor a los datos, donde yo puedo conocer más a mi cliente porque veo todos los puntos de contacto que tiene, por ejemplo, en una empresa de retail, los que nosotros tenemos en una empresa de retail cuando compramos, que puede ser a través del marketplace, que puede ser a través de una aplicación, que puede ser una tienda física, lo que ellos llaman en retail la omnicanalidad. Empiezo la transacción por un lado y después el pick-up lo hago en donde yo quiera, ¿no? Entonces tengo distintos datos que se están generando, por eso hablábamos de los procesos y tecnologías, ¿no? Los distintos canales por los cuales entran mis clientes, que yo tengo que almacenar esos datos para poder conocerlo un poco más, ¿no? Y no solamente estamos hablando de información demográfica, sino también de comportamiento, de ocasiones de consumo. Por ejemplo, ya que estamos hablando tanto de la inteligencia artificial, bueno, yo puedo saber a través de una imagen de una red social si una persona está tomando una cerveza en el campo, porque lo puedo identificar con el procesamiento de imágenes, y puedo saber cuál es la ocasión de consumo de esa persona. Entonces, entiendo y empiezo a conocer a mi cliente en una forma completa a través de haber almacenado y procesado los datos que él me genera en ese que se llama también Customer Journey de cada uno de los clientes. Lo que yo busco es, obviamente, tener casi que un marketing uno a uno, ¿no? Lo que se habla de la experiencia, de lograr una experiencia personalizada en cada uno de nosotros, que no nos ofrezcan cosas que nosotros no necesitamos. Entonces, esto es solamente un ejemplo que lo voy a pasar muy rápido para que podamos empezar a entender más el workshop, que lo que sería es un ejemplo de cómo yo puedo ir almacenando todos los datos de cada uno de los puntos de contacto que tienen mis clientes. Y cuando estoy poniendo este ejemplo, ustedes lo pueden transferir o lo pueden llevar a, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de gobiernos, nosotros que somos, digamos, la población que está interactuando con, digamos, los distintos puntos, por ejemplo, los contribuyentes en la DGI, tenemos contacto de distintas formas y podemos estar almacenando información a través de ese contacto para tener, digamos, un conocimiento mayor de cada uno de los contribuyentes. Así que esto del cliente lo podemos extrapolar y trasladar a otras ideas, porque siempre nuestra organización va a tener un cliente que es el objetivo de todo esto, ¿no? Entonces, permítanme acá quizás discrepar un poco o darles un punto de vista distinto de lo que es la analítica tradicional o de cómo enfocamos hoy en día los proyectos de analítica. ¿Alguien se anima a decirme, si les interesa compartir, cómo comienza un proyecto de analítica de datos en una organización? Por una necesidad, que es detectada, por ejemplo, con un área de negocio, por ejemplo, el área de finanzas, que quiere, por ejemplo, tener un reporte, ¿no? Un reporte financiero de mi estado de resultados. Y ahí empiezan las distintas necesidades que voy recabando a lo largo de toda mi organización para generar reportes. Entonces, ¿qué hago? Relevo los reportes, después el equipo técnico se fija cuáles son las fuentes de datos, arman ya sean los modelos predictivos o la información que sea necesaria, la traslada, la lleva de la fuente de datos originales, la pone en un lugar intermedio, que puede ser un data warehouse, un data lake o el nombre que ustedes quieran, y después ahí genero los reportes o genero los modelos predictivos que yo quiera, ¿no? Ahora, la perspectiva que nos estamos perdiendo, que es un poco el objetivo de este workshop, y abrir un poquito más la cabeza hacia lo que es la analítica de datos,
es poder entender cómo los datos y cómo la tecnología me pueden cambiar a mí o cómo puedo impactar el negocio con el uso de datos o tecnología. Y no que eso genere en un reportes únicamente o en la toma de decisiones, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Yo puedo entender cómo está mi modelo de negocio hoy en día formulado y ver cómo a través de los datos puedo generar o una fuente de ingresos distinta o puedo reformular mi modelo de negocio y plantear algún esquema un poco más innovador o lograr alguna eficiencia en costos o llegar a mis clientes de una forma más inteligente. Entonces, eso es un poco el objetivo de hoy, que ustedes se lleven una herramienta para que puedan repensar un poco cómo con los datos y la tecnología puedo repensar mi modelo de negocio. Entonces, este es un ejemplo bastante tradicional que habla, por ejemplo, de una empresa como Caterpillar, una empresa que comienza con la comercialización de maquinaria de campo, ¿no? ¿Cuál es mi negocio? ¿Cuál es mi principal fuente de ingreso? La venta de maquinaria de campo. ¿Tá? Hasta ahí estamos bien. Ese es mi modelo de negocio actual. Y todas las capacidades y recursos que necesito para lograr ese objetivo tiene que ver, bueno, con la comercialización de maquinaria de campo. Ahora, después yo me doy cuenta, y ustedes ya lo han visto, que evidentemente nosotros tenemos ciclocomputadores en cualquier vehículo y además les puedo agregar sensores adicionales a lo que ya trae la maquinaria o un vehículo, y ahí utilizo, por ejemplo, IoT para empezar a generar datos a través de mi maquinaria, y eso lo puedo capturar, ¿tá? Y lo puedo empezar a almacenar. Entonces ahí, ¿qué es lo que estoy pensando? Mi modelo actual versus un modelo que le doy una vuelta más y que estoy viendo a ver qué puedo hacer con los datos que me genera la maquinaria de campo. Entonces, ¿qué hace Caterpillar? Da un servicio nuevo. Empieza a almacenar los datos y yo no solamente te comercializo la maquinaria, sino que además te vendo un servicio que está en el cloud, que son reportes preconstruidos en los cuales vos, cuando me alquilás o me comprás una maquinaria, yo te brindo un servicio adicional que ya tiene que ver con analítica, tiene que ver con datos y que tiene que ver con inteligencia artificial o modelos predictivos que ya vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Para que se me agrega una nueva fuente de ingreso. ¿A través de qué? De una suscripción, como lo conocemos cualquiera de nosotros. Entonces puedo agregar distintas franjas de suscripciones para que los usuarios digan, bueno, mirá, acá tenés el usuario básico, podés ver unos reportes de cómo está tu maquinaria. ¿Y qué datos puedes obtener de la maquinaria? Bueno, las horas productivas, en tiempo real esa maquinaria, con un mapa, dónde fue recorriendo, dónde fue trazando ese recorrido, el gasto de combustible. Si yo soy un contratista como UPM que tengo distintas maquinarias que está haciendo un trabajo, puedo hasta inclusive utilizar ese sistema para pagarle a mis contratistas. Entonces, esta empresa Caterpillar descubre una nueva fuente de ingresos. Y acá se empieza a complejizar un poco ese modelo de negocio. ¿Por qué? Porque yo ahora ya no soy una empresa que solamente comercializa productos, maquinaria de campo, sino que soy una empresa que tengo que lidiar con tecnologías como cloud, como IoT, como analítica de datos, con reportes. Y entonces ahí empiezan a cambiar. Empiezo a tener otros ingresos, pero también tengo que empezar a tomar otras decisiones. Entonces después le agrego smartphones o, formas de acceder a los datos. Obviamente, ¿para quién? Para mi cliente, que pueda estar en el campo y estar viendo su maquinaria, dónde está y qué es lo que está haciendo. Entonces creo una app mobile. Entonces ahí extiendo mi servicio. Y lo continúo extendiendo y le agrego, por ejemplo, ya un sistema donde empiezan a nutrirse mi información, ¿no?, que estoy almacenando de toda esta maquinaria, la empiezo a procesar y le empiezo a agregar datos, por ejemplo, de cosecha, datos del clima, y empiezo a aplicar modelos predictivos para darlo como servicio. Entonces ahí le agrego una suscripción premium, que decimos, si vos me pagás este usuario premium, tenés todo este ecosistema de datos que como yo tengo los datos, yo los proceso, yo puedo aplicar los modelos predictivos y te puedo dar información que enriquezca, a un productor, que enriquezca la información que le genera. Entonces fíjense cómo partimos de un modelo más tradicional a un modelo
ya donde una empresa integra tecnología, integra datos, genera reportes en un medio como es el cloud y genera información analítica para mis clientes. Entonces, para ya meternos directamente dentro de este workshop, que se nos extendió un poco los participantes, pero vamos a tratar de hacerlo, es que ustedes puedan tomar un ejemplo de una organización que ustedes conozcan y puedan hacer el ejercicio, y esa es la idea, que ustedes se vayan de este workshop, en poder entender cuál es el modelo de negocio actual, con estos componentes que vamos a ver, que es un canvas de Osterwalder, y que le puedan agregar luego, lo puedan repensar. Una cosa es el modelo de negocios actual, el que lo van a modelar, y otro es el modelo de negocio repensado con datos y lo podemos extender con tecnología. Entonces, fíjense qué componentes tiene un modelo de negocio. Esto es una forma fácil de bajar un poquito a tierra la estrategia organizacional, ¿no? Yo tengo una propuesta de valor. Vamos a empezar por el centro. ¿Qué es lo más importante de una empresa? ¿Qué es lo que le ofrezco yo a los clientes de forma diferenciada para que el cliente me elija y me compre a mí? Entonces, no sé, podemos hablar que, por ejemplo, Nike puede ser, bueno, lograr el mejor desempeño posible de los atletas, ¿no? Por es una propuesta de valor. Y bueno, de este lado izquierdo sería, en mi caso, el lado derecho de ustedes, tendrían cómo llego a mis clientes, ¿tá? Todo lo que está vinculado con los clientes. Entonces son qué canales utilizo, ¿tá? Los canales a los cuales mi producto o servicio llega a mis clientes, puede ser canal online, puede ser físico, eso lo van a tener que pensar ustedes. ¿Qué segmentos? ¿A qué segmentos estamos apuntando con mi propuesta de valor? Que ustedes lo puedan identificar. ¿Y qué relación hay con cada segmento? O sea, cómo nosotros atendemos cada segmento de cliente. ¿Tá? Hay un tema acá. Acá no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de negocios. Pero esto es una charla que está uniendo tecnología con negocios. Y ese es un poco el vínculo que quiero hacer distinto a lo que siempre estamos manejando en proyectos de tecnología. ¿Cuáles son las actividades claves? Me estoy yendo del otro lado. O sea, ¿qué actividades clave genera la empresa para tener esa propuesta de valor, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades y recursos? No es lo mismo las capacidades y recursos y las actividades claves que estaba generando Caterpillar al principio para comercializar un producto, una maquinaria, que es la que tiene que tener para armar todo ese esquema tecnológico de analítica. Ahora, la pregunta que ustedes tienen que hacerse es, en ese caso, bueno, ¿qué parte de todo lo que estuvimos hablando lo voy a hacer con mis recursos y capacidades y qué parte voy a terciarizar con mis redes de socios, que es el cuadrito que está allá? ¿Ah? Y después tenemos abajo la lógica de ingresos, o sea, ¿cuál es mi fuente de ingresos? Bueno, la de Caterpillar al principio era la venta de maquinaria y después es la venta de maquinaria más la suscripción de usuarios a esta plataforma analítica. Eso está claro, ¿no? ¿Y cuál es la lógica de egresos? Todo lo que yo hago, esas actividades que me generan egresos, que me generan gastos para la empresa, para lograr esa propuesta de valor. Lo ideal es que ustedes en un workshop de estos puedan plantear mi modelo de negocio actual y cuando le agreguen ese pensamiento de transformación digital o de transformación de datos, puedan decir, bueno, mejoré, hice algo más eficiente. ¿Qué quiere decir? Que la lógica de egresos la pude mejorar. Vamos a poner un ejemplo. RPA. Quiere usar automatizar algún proceso que hoy en la empresa está manual. Bueno, eso me logra eficiencia, por mencionar un ejemplo. Canales. Yo puedo, a través de la tecnología, a través de los datos, llegar a unos nuevos clientes, a un nuevo canal o a un nuevo segmento de clientes. Por ejemplo, a través de un modelo predictivo que me genere algo distinto dentro de la empresa. ¿Tá? Las actividades claves, por supuesto que le va a cambiar, porque si ustedes son una empresa más tradicional o son una empresa nativa digital, pero al agregarle esta nueva idea de negocio a través de los datos o tecnologías tienen que generar una nueva actividad, se le va a impactar ahí. No quiere decir que le va a quedar todo el modelo de negocio impactado, pero sí alguna parte donde se ve reflejado en qué mejoró o qué fue lo que ustedes cambiaron cuando repensaron mi modelo de negocios con datos o tecnología. ¿Se animan
unos minutitos a tratar de pensarlo. Tienen unas fotocopias, unas hojas que pido, por favor, que se lo compartan entre ustedes, porque somos muchos. Yo sé que no nos da el tiempo, pero sí que ustedes se lo lleven y que si se van con una idea de que pueden impactar el negocio de su empresa con tecnología, con datos y generar algo más innovador que un reporte, yo creo que ya cumplimos con la misión. En este caso, les puse el ejemplo de Uber, por si se lo quieren llevar, le quieren sacar una foto de cómo está armada la estructura de Uber. Como para terminar, me gustaría, si alguien puede compartir algo de lo que hicieron, si alguien se anima, por lo menos a contar en rasgos generales algunos de los componentes que identificaron y si tienen alguna idea de qué involucrarían en esto de repensar el modelo de negocios usando datos o tecnología. Es como llevar un medio más tradicional, ¿no?, que la venta física de distribución, a otro. Ahí lo que se ve impactado es el canal, ¿no?, el canal que ustedes están usando porque cambia, agregan un canal nuevo. Bueno, la lógica de ingreso es comercialización igual, pero a través de un canal nuevo. Eso generalmente pasa con la tecnología, nos habilita un nuevo canal. Y a partir también, obviamente, de que ustedes tienen más datos, en ese caso, pueden también, como vos decís, empezar a conocer mejor la preferencia de los consumidores y ver un poco qué podemos hacer con esos datos, ¿no?, como estábamos viendo en los ejemplos. Ahí capaz que el canal puede ser, no sé, una app, puede ser un marketplace, no sé, eso se verá, ¿no? Y ahí tendrían que decidir si lo externalizan o no, si, por ejemplo, Pepsi tiene sus capacidades poder crear esos nuevos canales, si no tendrán que tomar esa decisión de ver cómo lo hacen. Así que, bueno, me parece una buena idea. ¿Alguien que haya, por ejemplo, usado, no sé, algún modelo predictivo que se le haya ocurrido, algo de inteligencia artificial que estamos hablando, o algo sencillito que igual impacte en el modelo de negocio que quería compartir? Bueno, después que tenés esos datos, también puedes empezar a generar modelos predictivos, ¿no? De cuándo cuál es la estacionalidad, igual esa información ya la están recabando, ¿no? Tampoco es, pero sí te habilita una cantidad de cosas. Bueno, queda un minuto, si nadie quiere compartir, les agradezco, espero que les haya quedado la idea de que con datos y tecnología podemos impactar el negocio y no solo a través de reportes. Muchas gracias.